Bien, quiero pedirles que leamos el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 24. Marcos 9, versículo 24, leemos y vamos a orar al Señor pidiendo su bendición sobre nosotros. Marcos 9, 24, dice la palabra del Señor. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, a ti que habitas, Señor, en la eternidad, en los cielos, tu santa morada, glorioso eres tú y santo y digno de ser temido por todos nosotros. Aquí estamos, Señor, esta manada pequeña de tus hijos, quienes hemos sido alcanzados por tu poder y gracia. Y la razón, Señor, de que estamos aquí eres tú, Señor, tu gloria, tu evangelio, tu palabra. Gracias, Señor, por esa obra que has comenzado en nosotros y que sigues perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y gracias porque podemos, Señor, reunirnos como tú nos convocas en tu palabra para adorarte y rendirte el culto y la adoración que tú eres digno. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu venga sobre nosotros con poder y unción para atender tu llamado, Señor, tu consejo, tu instrucción, tu corrección, Señor, para nuestras vidas. Lávanos de nuestros pecados y bendícenos, Señor, para que tu palabra hable a nuestros corazones, según tu propósito, en Cristo Jesús. Amén. Y mi tema, hermanos, en esta oportunidad es algunas persuasiones y orientaciones para almas que buscan a Dios. Algunas persuasiones y orientaciones para almas que buscan a Dios. Nuestro versículo que acabamos de leer es parte de la narración que nos da el evangelista Marcos acerca de la sanidad y liberación que el Señor realizó en la vida de un niño, un joven, quien era atormentado por un espíritu inmundo de mudez y de sordera. Versículo 17, por favor, leamos. Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que les sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y noten las palabras, hermanos, del padre del muchacho en el versículo 22. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre estaba desesperado por conseguir ayuda, pero ¿qué podía hacer él? Nada podía hacer. Solo podía decir: ten compasión de nosotros y ayúdanos. Piensa en la terrible situación de este joven. Se arrojó al fuego, se arrojó al agua, al río quizás. Había que vigilarlo constantemente.
Sus parientes tuvieron que correr tras él para agarrarlo e impedir que se suicidara o se matara. Él no podía oírlos, era sordo, noten esto. No podía decir lo que sentía ni lo que pensaba porque no podía hablar tampoco. Qué condición tan triste y trágica de este muchacho. Tiene un impulso constante de destruirse a sí mismo. Y el padre lleva al muchacho a Cristo y le pregunta si puedes hacer algo. Lo que nos muestra que todavía no cree del todo en el poder invencible de Cristo. Su fe era débil y no completa. Si puedes, ¿saben que él no dijo como dijo el leproso? ¿Se acuerdan del leproso? El leproso dijo, si quieres, puedes limpiarme, dijo el leproso. Pero aquí dice, si puedes. Su fe era débil. Él está seguro de que Cristo tiene compasión. Eso se da por sentado, dice el versículo 22. Ten compasión, ten misericordia, ayúdanos. Eso se da por sentado entonces, pero si puedes, entonces ejerce la compasión que sabemos que tienes. Así que es un creyente a medias. Cree en la bondad de Cristo, no cree, pero parece que no cree del todo en su poder, en su divinidad y en su gran poder para liberar a su hijo. Pero alguna esperanza tiene este hombre. Parece que todavía no ha llegado al punto de poner toda su confianza en el Señor Jesús como el poderoso Salvador. Hay dudas. La respuesta del Señor, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y ya volveremos sobre este versículo más adelante, hermanos, pero este versículo nos permite introducir brevemente nuestro tema hoy. Algunas persuasiones y orientaciones para almas que buscan a Dios. Ahora, no me refiero en esta oportunidad a las objeciones o a las excusas que mucha gente pone cuando oye el Evangelio. Cuando se les predica el Evangelio, mucha gente lo rechaza de facto. Muchas personas impugnan y rechazan el llamado del Señor de manera tajante. Pero eso sería otra perspectiva importante de considerar este tema. Pero no me estoy refiriendo a esto. De hecho, yo recuerdo que hace varios años atrás tuve la oportunidad de leer un valioso folleto del conocido y distinguido pastor, conocido por el pastor Piñero, el pastor Albert Martin, un folleto que titula Razones por las cuales algunos no vendrán a Cristo. Y lo leí hace mucho tiempo. Pero de esto no estoy hablando. También recuerdo que el reconocido el pastor Charles Spurgeon tiene un valioso libro titulado El ganador de almas, que en realidad fue una serie de conferencias que él pronunció a los estudiantes de su curso pastoral en su academia ministerial en su época, donde argumentaba que el ganar almas para el Señor es la ocupación principal del ministro cristiano y de todo verdadero creyente. Y en esas conferencias él dedica un capítulo o una conferencia entera, que después se convierte en un libro, a los obstáculos en la salvación de las almas. Es un tema muy interesante también y valioso leerlo para lidiar con este tema desde otra perspectiva. Pero lo que quiero animarles, hermanos, en esta mañana es en referencia al hecho de que en la dinámica o en la mecánica de la salvación, por decirlo de alguna manera, si me permiten, en el mecanismo o proceso de la salvación que Dios empieza a obrar en el pecador, en quien Él va a salvar, en las etapas del peregrinaje espiritual de las almas en esa búsqueda de Dios, hay una etapa que viene después de la concepción o regeneración inicial, en la cual muchos todavía están luchando porque de manera experiencial poder encontrar a Dios.
aunque la regeneración inicial o concepción ya ha tenido lugar como una obra absolutamente soberana y del poder de la gracia del Señor en el pecador, de manera general el pecador todavía va en el camino de convicción y persuasión del Evangelio que confluya en su conversión definitiva y completa a Dios. A veces puede ocurrir que hay conversiones al Señor que pueden suceder de manera instantánea, después de haber oído por primera vez el Evangelio, pero hay otras que ocurren de manera más prolongada y en el cual hay un proceso de razonamiento y de reflexión a través del cual el Espíritu de Dios está llevando a esa persona a mayor profundidad de la comprensión de quién es Dios y de su propio pecado y de la promesa de salvación en Cristo Jesús del Evangelio. Entonces puede haber personas que están combatiendo en sus mentes con una serie de obstáculos que les ha impedido entregarse al Señor en fe y arrepentimiento. Y lidian en su interior, en sus mentes, con muchas cosas. Recordemos, por ejemplo, las vidas y biografías de hombres del pasado, como por ejemplo Lutero. Si usted ha leído algo de Lutero, se dará cuenta que él luchaba en su mente previamente. Charles Spurgeon igualmente, quienes en su camino hacia la verdadera paz y libertad en Cristo, leemos que cómo encontraron muchas dificultades y luchas internas durante algún tiempo para poder encontrar de manera personal al Señor. No olvidemos que la imagen bíblica de la salvación de una persona se puede ilustrar perfectamente con el nacimiento de una persona, el cual comienza con la concepción, que en nuestro caso sería la regeneración inicial, y se desarrolla y continúa hasta concluir con el nacimiento del bebé, en nuestro caso el arrepentimiento y la fe, que trae la justificación y el consciente nuevo nacimiento en el pecador. Ahora, como mencioné, no estoy hablando del tiempo que toma un proceso de nacimiento, ¿no? Sino del proceso. Como mencioné, algunas conversiones a Cristo pueden ser muy rápidas, como vemos en Hechos 2, donde cientos o miles más bien fueron despertados a su necesidad espiritual y convencidos de pecado y convertidos al Señor. Durante la predicación de un solo sermón. Pero en otros casos, la mayoría de los creyentes dan testimonio de haber experimentado un periodo de búsqueda y dificultades, aún después de haber recibido alguna luz y cierta convicción. De manera que, en general, en el camino de la salvación de un pecador a Cristo, puede suceder de una forma más prolongada. Y hermanos, entender este proceso de estas etapas, permite que los predicadores del Evangelio puedan ver la importancia de su instrumentalidad como herramientas, como instrumentos en las manos del Señor para presentar el Evangelio con persuasión y convicción, para ganar almas para Cristo. Y saber en el lugar en que se encuentran las personas en su camino de salvación, para ayudarles con razonamientos y argumentos y persuasión bíblica, por supuesto, para que puedan encontrar definitivamente al Señor. Por supuesto, es el Señor quien nos ha encontrado primero, eso lo sabemos, y quien ha comenzado la obra en el corazón, sin la cual ninguno de nosotros le hubiésemos buscado a Él. Pero también, como mencionaré más adelante, la Biblia nos muestra que el pecador también debe buscar conscientemente al Señor y confiar en Él para ser salvo. Ahora bien, este despertar, esta convicción que viene después de la regeneración, puede verse ilustrada perfectamente en el hijo pródigo, que yo sé que ustedes conocen bien la historia. El hijo pródigo, ese muchacho necio, después de haber abusado del amor y la bondad de su buen padre y haber malgastado su vida en sus placeres y deleites, cayó en la ruina total. Y llegó la terrible hambruna para él
Y le tocó ir a arrimársele a este joven, a una persona que le envió a apacentar cerdos, imagínense ustedes. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y yo no sé si usted ha estado en una cochera de marranos, así lo decimos en Colombia, no sé si se dirá lo mismo en otros países. Un lugar donde se apacientan, se cuidan cerdos para engorde. Pero yo sí vivía al lado en la misma casa, estaban criando muchos cerdos y sé lo que se siente, sé lo que es eso. Es algo horrible, hermanos. Pero este joven ni siquiera podía comer de eso, de la comida de los cerdos. Pero entonces ocurre un cambio de actitud sorprendente, nos dice la Biblia, y volviendo en sí. El griego literalmente indica que se despertó. Y cuando se despertó, entonces el primer resultado de esa obra inicial de Dios en el pecador es que el pecador despierta y ve su real situación espiritual. De la misma manera que este muchacho insensato de repente vio su estado trágico y deplorable. Y dijo, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y este despertar lo llevó a la convicción y a tomar acción. Humillado y quebrantado se dijo a sí mismo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de estos jornaleros. Ahora, hermanos, en esto hay mucho que decir, pero poco tiempo, y sé que ustedes saben estas cosas. Así que rápidamente quisiera, en el tiempo que me resta, mostrar brevemente algunas de las luchas de las almas en su búsqueda de Dios, y quiera el Señor bendecirnos, de forma que si hay, aunque fuera una sola alma en este lugar, que hoy esté luchando en su corazón para confiar en Cristo como su Señor y Salvador, que estas breves orientaciones puedan ayudarle a no detenerse por más tiempo, sino que confíen hoy mismo en el Señor Jesús y sean salvos. Amén. Y si tú ya eres salvo o salva, esta enseñanza quizás pueda ayudarnos a comprender las luchas que puede haber en algunos para saber cómo ayudarles a encontrar definitivamente al Señor. Y que esto nos estimule también a nosotros que ya hemos sido convencidos y alcanzados por ese poder de Cristo, que nos hemos entregado a Él, nos estimule a alabar al Señor, porque es Él quien finalmente ha venido y ha vencido en nuestros corazones esas dudas, esas durezas de corazón. Como dijo el profeta, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Entonces reitero, hermanos, puede suceder que algunas personas que han sido convencidas de la necesidad de su conversión a Cristo, a menudo experimentan ciertas dificultades en su búsqueda del Señor como su Salvador. Y son personas sinceras y serias en su búsqueda de Dios, pero tienen dificultades que no han logrado superar en sus mentes. Generalmente no son oposiciones, no son cuestionamientos, sino barreras en su entendimiento que se interpone al acercarse al Señor por medio de la fe. Son como el padre de aquel joven que leímos, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Así que jóvenes, niños, señores y señoras, hablo a cada uno de ustedes que reconocen su necesidad de Cristo, que tal vez desean seguir al Señor, pero tropiezan con ciertas luchas internas. Tal vez sean sinceros en su búsqueda del Señor, y deberían serlo, si van a obtener algo del Señor. Pues el Señor nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero tienen dificultades que no saben cómo sobrepasarlas, para hallar definitivamente al Señor y descansar completamente en Él para su salvación. Y quizás esto les ha desalentado para seguir insistiendo y buscando con seriedad y urgencia a Cristo. Bueno, permíteme decirte que la palabra de Dios viene en nuestra ayuda.
en estos casos para vencer cualquier barrera y dificultad y ayudarnos a encontrar una vez por todas a Cristo, el Salvador precioso de pecadores. El Salvador precioso de pecadores sucios y ser salvos. Y la primera dificultad que quisiera mencionar es la dificultad del temor y la duda. Quizás este sea el caso del padre de Marcos capítulo 9. Este hombre ha intentado todos los remedios posibles para su hijo. Y él le pide al Señor que lo ayude, aunque con duda, versículo 22, volviendo al pasaje de Marcos 9. Al final dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Creer qué? Creer en la persona de Cristo. ¿Quién es Él? En la obra de Cristo, lo que Él ha hecho para salvar almas y cambiar vidas. Bajó de la gloria celestial a este mundo pecaminoso. Imagínese eso. Dios mismo, el Hijo de Dios, vino de las cortes celestiales a este mundo sucio y pecaminoso para salvar pecadores como usted y como yo. Hay que creer eso. Creer en la disposición de Cristo y sus promesas de ayudar a todos los que acuden a Él. Creer que Él vino a sufrir y morir en la cruz del Calvario para tomar sobre sí el castigo que correspondía a todas las personas que alguna vez serían perdonadas y recibirían una nueva vida. Él tomó su castigo de ese pueblo. Ese castigo eterno lo tomó Él por ellos. Eso hay que creerlo. Lo sufrió como ellos debían sufrirlo, comprimido en un espacio de tiempo en la cruz del Calvario. Debes creer en su disposición a ayudarte y a recibirte. Él está más dispuesto a ayudarte y a recibirte de lo que tú estás más dispuesto a entregar tu vida a Él. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si puedes creer estas cosas, Él te ayudará y perdonará todos tus pecados. Él puede darte una nueva vida y puede darte una relación nueva con Él. Unión con Cristo, imagínese eso. Él puede ser tu Señor, tu Dios, tu ayudador, tu Padre, tu pastor, como Él dice, Jehová es mi pastor. Y llevarte hasta la gloria eterna con Él, porque es su promesa. Versículo 23. Si puedes creer, le dice el Padre a este hijo, al que cree, todo le es posible. Versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Este versículo nos muestra una de las respuestas más grandes de toda la Biblia. El padre del joven gritó y dijo con lágrimas quizás. Lo decía con cada aliento de su ser. Él dice, aunque en la Reina Valera no está, pero no sé si en las Américas sí, pero en la original sí está. Él dice, Señor. ¿Qué diferencia, hermanos? Ahora ya no es el maestro que dice en el versículo 17, maestro, traje a ti mi hijo. Ahora es el Señor, es mi Salvador, mi Señor. Creo en ti, creo en tu promesa, pero ayuda a mi incredulidad. Amigo, tú que buscas a Cristo, pero aún tienes dudas, aún temes y dudas. Permíteme brevemente explicarte algunas luchas reales en tu corazón cuando vienes a Cristo. La vieja vida y el diablo, que son enemigos de tu alma, harán todo lo posible para impedir que vengas. La vieja vida y el mundo no quiere soltarte. No quiere perder su control sobre ti. El infierno no quiere perderte. Estos poderes harán todo lo posible para retenerte. Y entonces, a medida que te acercas a Cristo, te encontrarás pensando lo opuesto de lo que quieres. Te encontrarás pensando, ¿quiero esto? ¿Debo hacer esto?
Quizás esto me hará miserable. Esto me llevará a lo desconocido. Esto significará que tendré que renunciar a mi pecado. Esto significará que tendré que servir al Señor y amarlo. Y no sé si seré capaz. Esto significará entonces que habrá una lucha interna en ti y pondrá en duda todo lo que Dios te dice. Tus amigos o algún familiar tuyo te dirán que todo esto es basura y tonterías. No sigas con esto, te dirán. Eso es lo que sucederá. Las dudas, los temores vendrán. El padre del muchacho agitado dio la respuesta perfecta a Cristo. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y ¿saben? Es una oración que Cristo siempre responderá si lo hacemos con sinceridad. Señor, quiero creer en ti, pero tengo algunas dudas. Ayúdame, Señor. Y Él lo hará. Él te ayudará a disipar esas dudas. Él te ayudará a venir a Él. Si lo pides de corazón, si le pedimos fe para creer en Él, porque la fe es un don suyo. Escucha esta ilustración que leí en algún lugar. Si vas por la calle, nunca verás un almacén o una tienda de lo que sea que tenga en el mostrador, en el vitral exterior, un cartel que diga: si deseas estos productos y no puedes obtenerlos, entra y te daremos el dinero para pagarlos. ¿Alguna vez ha pasado eso? Nunca verás eso en un almacén. Pero eso es lo que Cristo nos dice a nosotros. Si vienes a mí y tienes dudas y vacilaciones o ansiedad o sientes que no tienes suficiente fe, entonces ven a mí y pídelo y te lo daré. Pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esa es la misericordia y la bondad del Señor. Señor, ayuda a mi incredulidad, dijo este hombre, porque estás deseando creer en Él, el Hijo eterno de Dios, lo que ha hecho, su muerte en el Calvario por los pecadores y sus promesas de recibir a todos los que vienen a Él son 100% verdaderas. Entonces, por favor, no dudes del amor y la compasión y del poder del Señor. Aprende esto que el Señor me ayudó a aprender hace un tiempo. Hay 3 hechos que aseguran que Dios mantendrá sus promesas. 3 hechos, brevemente. Primero, su integridad, no la suya, la de Dios. Dios es un ser íntegro. Segundo, su deseo de salvar. Y tercero, su poder infalible. Piensa en esto, queridos amigos. Lo que Dios promete es verdad porque Él es íntegro. Porque Él es el Dios que no miente. Dios no puede mentir porque eso contradeciría su carácter santo. Él es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Así que Cristo ha prometido recibir a cualquiera que sinceramente se arrepiente y se rinde a Él. Y eso es verdad. Si Él nos dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y de igual manera, si Él nos ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben, hermanos y amigos? Él no lo dice jugando. Él no lo dice jugando. Él no está jugando con nosotros. Él lo dice en serio. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios, su integridad perfecta al prometernos estas cosas? ¿Nos miente Dios? Eso ni lo pienses. Antes si a Dios verás, como dice el apóstol, y todo hombre mentiroso. Entonces es inconcebible que Dios no cumpla sus promesas porque Él es totalmente íntegro. Y además, Él tiene todo el deseo de salvar. Y Él es todopoderoso para hacerlo. ¿Por qué las dudas? El Señor ha prometido la salvación a todos los que acuden a Él. El arrepentimiento genuino. Y tú tienes que confiar en Él, lo cual es vital en el significado bíblico de ser salvos por medio de la fe. Le pido que tome aliento su corazón por el hecho de que nadie que haya acudido genuinamente al Señor ha sido jamás defraudado. Porque dice el salmista, y no serán condenados cuantos confían en Él. Mira aquí a tu alrededor y pregunta si alguno de los que aquí han confiado sinceramente en el Señor han sido defraudados. Y estoy seguro que nadie dirá que sí. Creo en el perdón de los pecados, pero ¿qué es eso para mí? Dijo Lutero en una ocasión a un amigo. Miren lo que dice Lutero.
Creo en el perdón de los pecados, pero ¿qué es eso para mí?, dijo Lutero, cuando se encontraba tendido en una cama enfermo. Le respondió su amigo, ¿acaso eso no incluye tus propios pecados, Lutero? ¿Tú crees en el perdón de los pecados de David y de Pedro? ¿Por qué no en los tuyos propios? El perdón es para ti tanto como lo fue para ellos, le responde este amigo. Si tú te humillas y le pides de corazón al Señor que te perdone y te haga suyo, Él te perdonará. Entonces acude a Él ahora, pues las palabras de Dios dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero hay otros que dicen, deseo confiar en Cristo, pero temo que me rechace porque todavía tengo muchos pecados en mi vida. Y otra manera de expresar esto es que algunas personas tropiezan en su búsqueda de Cristo porque piensan que no son todas las buenas personas que piensan que deben ser para ser aceptados por Dios. Así que se dicen a sí mismos, yo quiero seguir a Cristo, pero debo primero reformarme, debo cambiar mi vida primero para pedirle a Cristo que me salve. Esta fue una de las dificultades que recuerdo un joven me expresó en una ocasión cuando el Señor me permitió comenzar el pastorado en Colombia. Pero, amigos, debemos saber que es con nuestros pecados que debemos acudir al Señor. Pero esta es una de las lecciones que tardamos en aprender. Pero sin aprender esta primera lección, no podemos tomar un paso correcto en dirección a Dios. Que es con mis pecados que debo ir a Dios. Jeremías 13:23, uno de los versículos de la Biblia que como arminiano que yo era, hace varios años, me costó entender y aprender. ¿Qué dice Jeremías 13:23? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? La respuesta es obvia, no. ¿Puede alguien limpiar su propio corazón sucio o reformar su propia vida? ¿Puede alguien por sí mismo conquistar y vencer su corazón pecaminoso? ¿Y limpiarse de tal forma que pueda hacerse digno de entrar al reino al reino de los cielos? No. Jesús dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y añade, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí no dice si tú te libertas, tú mismo. Si el Hijo. Por tanto, tenemos que ir al Hijo. Usted tiene que reconocer de una vez por todas y aceptar que no hay nada que pueda hacer para contribuir a su salvación y que es Cristo quien lo ha hecho todo. Como expresó en otro lugar un siervo del Señor, la deuda por tu pecado es tan grande que no hay forma en la cual puedas pagarla. Y tu naturaleza está tan lejana de Dios que exige que nunca podrías reparar tu vida lo suficiente o conquistar tus propios pecados internos. ¿Qué acerca del orgullo, de la codicia, del engaño, de la idolatría, los celos, la ira, la hipocresía? Solo el Señor puede salvar tu alma. Solo la muerte del Señor puede lavar todos los pecados que tú has cometido. Y solo el poder de Dios puede implantar vida espiritual en ti. Su conversión debe descansar completamente entonces en este hecho fundamental, que usted confía en que el Señor lo hace todo y se da cuenta que es solo un pecador condenado que no puede contribuir en nada. Pero si tú sientes que debes mejorar antes de que puedas confiar en Cristo, no has comprendido lo esencial, como lo muestra un antiguo himno. ¿Cómo dice el himno? Que su conciencia no le retrase, tampoco un sueño de ser apto para Dios. Todo lo que Él requiere de usted es que sienta su necesidad de Él. Venid vosotros cansados y cargados, perdidos y arruinados por la caída, si esperáis hasta mejorar, dice la estrofa del himno, entonces nunca vendréis. Tito 3, 4, 5, nos dice la palabra del Señor allí, que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El texto dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero por la obra grande de la justicia terminada por nosotros, por Cristo, nuestro Salvador. Así que nuestra calificación para obtener esa justicia de Cristo es que nosotros somos injustos. Así como la calificación del hombre para el médico es que él está enfermo. Les pregunto, ¿es el ser pecadores una barrera para que nosotros seamos perdonados y salvos por Dios? Ahora le voy a hacer otra pregunta. Eso es una pregunta sin sentido, hermanos. ¿Es la sed que usted pueda tener intensa un impedimento para que usted reciba agua? Es una pregunta sin sentido. ¿Es su suciedad un impedimento para que usted reciba una buena ducha, una buena limpieza con agua y jabón? Eso tampoco no tiene sentido. Al contrario, es mi sed que me hace apto para el agua y mi suciedad que me hace apto para la limpieza. El ser pecadores perdidos no es una barrera para que nosotros podamos ser salvos, sino al contrario, es la condición, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, dice Cristo. Entonces te ruego que deseches esa dificultad de tu mente y acude al Señor tal y como eres. Piensa en el Hijo pródigo nuevamente. En el capítulo 15 de Lucas nos dice que él, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí perezco de hambre. ¿Y qué hizo él? Versículo 18 de Lucas 15. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso fue lo que él reconoció y le dijo que tendría que hacer. El arrepentimiento implica el darse cuenta de que no solamente hemos hecho maldad en contra de otros, sino que sobre todo hemos desobedecido la santa ley de Dios, deshonrándolo a Él. Y Él dice, contra el cielo y contra ti he pecado. Versículo 19. Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él no se hizo digno para venir a su padre. Pero él reconoció, ya no soy ¿qué? Digno. Como algunos quieren hacerse dignos antes de ir a Cristo. Eso no funciona así, queridos. Tenemos que venir a Cristo con nuestra indignidad. Y él se levantó y vino a su padre, y lo cual nos muestra el movimiento del pecador para venir al Señor por la fe y el arrepentimiento genuino. ¿Y saben qué hizo ese buen Padre bueno y misericordioso? Nos dice la Escritura que desde muy lejos lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo salvó porque vino con su indignidad y Cristo lo perdonó. Y el último, hermanos, en los pocos minutos que me quedan, algunas personas dicen, deseo buscar a Cristo y ser salvo, pero no sé si Él me ha elegido para ser salvo. Tengo esa duda, ¿será que Él me ha elegido a mí para ser salvo? Y bueno, no sé si Él está obrando en mi corazón para llamarme a Él. Hay algunos que, a pesar de haber oído el Evangelio, viven en una cierta desesperación de que el Evangelio sea para ellos, de que Cristo realmente sea para ellos. Pero queridos, jamás pensemos así, porque si ese deseo de conocer al Señor y llegar a ser suyo es genuino, es porque Dios lo ha puesto en usted. Y esa puede ser una excelente señal. Usted solo tiene un mandato y un deber de Cristo, no investigar si usted es elegido o no elegido. Su deber es creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Ese es el mandato y es la promesa, y eso de aferrarse con todo su ser. No suelte eso. Pero permítanme ayudarles y animarles con esto también. Es verdad, hermanos, que hay muchos textos en la palabra de Dios que muestran que Dios ha escogido, que Él es el que inicia la salvación, que la salvación empieza con un acto soberano de Dios.
De tal forma que son traídos y enseñados por Dios y sus voluntades son abiertas para creer y confiar en el Salvador precioso de las almas. Juan lo dice, el apóstol Juan, dice Cristo a través de Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso es un texto categórico. Más adelante Cristo dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Santiago nos dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer. Eso es una verdad absolutamente cierta. Y así hay decenas de textos de la Biblia que demuestran este hermoso lado de la verdad. Pero también hay otros textos que muestran que la experiencia de la vida y de la salvación en un pecador viene después de su arrepentimiento consciente ante Dios y de creer en el Señor Jesucristo. Jeremías lo dice, permítame leerles. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Zacarías 1:3, mire lo que dice. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí, dice Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo el carcelero de Filipos a Pablo y a Bernabé que estaban allí, si bien recuerdo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Preguntó con angustia este carcelero a Pablo. Y ellos le dijeron, investiga si eres predestinado primero. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese fue el mandato. Entonces, mientras que hay algunos textos de la Biblia que muestran que la salvación es una obra enteramente de Dios, estos también deben ser comprendidos a la luz de esta otra familia de textos de la Biblia que nos muestran que el perdón y las bendiciones de la salvación que experimenta conscientemente un pecador siempre siguen al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Este hecho es afirmado prácticamente por cada pasaje de la Biblia que contiene una promesa del Evangelio y debemos tomarlo en cuenta plenamente. Ahora, hermanos, por favor, entonces, amigos, dejemos de paralizarnos para confiar en Cristo, porque no sabes si has sido o no escogido para ser salvo. Y humíllate ante el Señor, reconoce tus pecados y arrepiéntete genuinamente. Y confía en el Salvador maravilloso que Dios ha provisto para nuestras almas. No te detengas más. Cobra ánimo, acude al Señor ahora mismo con sinceridad y pídele como pidió el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Estoy seguro que Él quiere porque Él ha dicho que Él quiere. Aférrate a sus promesas que Él no echará fuera al pecador que viene a Él con sinceridad y Él lo hará. Hermanos, debo terminar enseguida, pero espero que esto pueda hacernos pensar en la realidad de que muchas veces la salvación de las almas se da en un contexto de muchas luchas y dudas y que es bueno en alguna manera conocerlas, identificarlas para ayudar con amor y paciencia y con gracia a aquellos que están luchando por encontrar al Señor. Que saben que la Biblia es verdad, que el Evangelio es verdad, pero que no han llegado a una convicción plena ni a la fe y el arrepentimiento para con Dios. Y amigos, hoy hemos lidiado con algunas barreras, muy brevemente, no son todas. Si usted busca al Señor y aún hay dudas, aún tiene dificultades que no le han permitido acercarse plenamente al Señor y que yo no he mencionado en esta oportunidad, por tiempo, por el bien de tu alma, busque consejo espiritual urgentemente de los pastores de esta amada iglesia. Y preséntale a ellos sus dificultades, que ellos le ayudarán y le animarán en su búsqueda con sabio consejo y orientación bíblica. Esté seguro de que esta iglesia de Cristo ora que muy pronto, más pronto que tarde, tú puedas confiar y encontrar al Señor y comprobar que Él es fiel a su palabra y que puedas caminar verdaderamente con Él por el resto de sus días en esta tierra y por la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos que tú obres en cada corazón conforme a tu perfecta voluntad, Señor, y donde haya necesidad. Ven con tu Espíritu, Señor, y avívanos, y da vida, Señor. Y gracias
por la obra de Cristo que ha hecho por nosotros. Y gracias porque, Señor, tú lo hiciste todo y solo nos dices, creen en mí, crean y sean salvos. Pero, Señor, no podemos nosotros mismos. Ayúdanos, ten misericordia. Aún como creyentes que ya somos, ayúdanos a seguir creyendo en ti cada día, Señor, confiando solamente en Cristo para nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo. Amén.